Hola a todos, mi nombre es Patricia Durán y vengo a hablarles sobre José María Vargas Vila. Fue un diplomático, docente y escritor colombiano. Nació en Bogotá en 1860 y murió en Barcelona en 1933. En el año de 1880 fue docente en algunos pueblos de Ibagué y fue expulsado también por su mismo pensamiento. Fue expulsado de países como Venezuela, Colombia y Estados Unidos, pero antes en Nueva York hizo parte del periódico El Progreso. No tuvo ningún estudio en periodismo, aprovechaba los textos que escribía para escribir en contra de los que él llamaba tiranos en Colombia y Venezuela. Fue echado del periódico y fundó su propia revista Hispanoamérica, donde también escribió varios de sus cuentos y en sus últimos años se dedicó netamente a la literatura. Antes de hablar del pensamiento, vamos a contextualizar un poco lo que era Colombia en esa época. Colombia era conocida como una república federal con estados soberanos. Constantemente habían enfrentamientos en las regiones. En esa época, exactamente en 1884, Vargas Vila fue secretario de Daniel Hernández, que estaba en contra y estaban preparando todo un alzamiento contra Rafael Núñez, el presidente, y que hacía parte del Partido Nacionalista. En esos enfrentamientos, Daniel Hernández fue dado de baja y Vargas Vila tuvo que huir, y en medio de eso escribió su obra Pinceladas sobre la última revolución de Colombia, siluetas bélicas. Para pasar a la línea del pensamiento tenía convicciones radicales. Para entender qué es el radicalismo, pues es una corriente política surgida a mitad del siglo XIX, donde se crearon partidos políticos radicales. Entonces es un conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos pretenden reformar profundamente el orden político, científico, moral e incluso religioso. Entonces esa era como una lucha constante, porque Vargas Vila no estaba de acuerdo con lo que era el sistema político, con los gobiernos ni de Colombia ni de Venezuela, no estaba de acuerdo con la iglesia, entonces se declaró anticlérigo. Sus opiniones eran fuertes, la manera de escribir siempre fue tajante, sin miedo, muy frentero. Eso le costó pues los destierros y también ganarse muchos enemigos. Además aprovechaba sus textos para aludirse a sí mismo, para exaltarse, pues era muy vanidoso, además de arrogante, apasionaba la verdad y la defensa y sus ideales, por eso fue muy perseguido. Todos los temas, defensa de los ideales patrios, reflexionaba sobre los problemas políticos, los sociales, la pena de muerte, el asesinato de los pueblos, de los hombres, entre muchos otros. En cuanto al aporte de la cultura, bueno, Vargas Vila, un exponente muy importante en la literatura colombiana, puesto que sus textos nos ayudan a entender todo ese contexto político, social, religioso de la época, pero desde una manera de aquellos que estaban en contra. La manera de escribir estaba fuera de los cánones de lo que era la literatura de la época, lo que lo hacía diferente, y sobre todo siempre estaban defendiendo la verdad y defendiendo el pueblo. Entonces esto culturalmente aporta demasiado en cuanto a la historia, además de que nos dejó muchos cuentos, poemas, ensayos, textos en general que se pueden encontrar en las bibliotecas y se pueden leer. Los ensayos tienen más de 200, 100, 200, 300 páginas y pues utiliza palabras, un lenguaje un poco complicado de entender. Entonces, mientras uno va leyendo, tiene que ir, salir y buscar el significado para poder entender mejor. Para encontrar sus ensayos es un poco complicado porque no están como categorizados, son textos todos muy extensos, pues no hay nada que como que estos son ensayos, estos son poemas, estos son cuentos. Pero encontramos varios: está La muerte del cóndor, Los providenciales, Los divinos y los humanos, Ante los bárbaros, que vamos a leer, Laureles Rojo, César de la decadencia, entre muchos otros que si nos ponemos a ahondar en cada uno de ellos, pues se nos va el video. Vamos a leer Ante los bárbaros. Dice: es un eco ya lejano, muy lejano, viene de más allá del mar Atlante, del mismo corazón de un siglo muerto, y en la aurora del nuevo siglo repercutió ese grito. Vibró sobre los pueblos despedazados en la orgía de victorias miserables y hasta en el propio corazón de la tragedia. Siempre mi grito ante los bárbaros.
¿De cuándo data esto? Pues fue en 1893, que fundé en Nueva York mi revista ilustrada de Hispanoamérica, en el propio campamento de los bárbaros, ante los bárbaros contra los bárbaros, y los bárbaros oyeron mis clamores, profetizando los crímenes que luego cometieron. La América entera oyó mi grito anunciador y denunciador, y ya no apartó mi nombre de esa campaña contra los bárbaros. Yo la inicié, no tuve antecesores, tuve sucesores. Con el hacha de mi verbo yo les abrí esa trocha. En el sendero que yo tracé, nadie iba delante de mí. Todos los que han venido luego se han visto obligados a seguir mis huellas. Eso ha lastimado la pretensión de muchos, que no pudieron borrarlas, se han conformado con escupir sobre ellas. Y así sigue en el texto. Se llama Ante los bárbaros, el yanqui, he aquí el enemigo, tiene 304 páginas. En cuanto a la apreciación personal, bueno, con cada texto había polémica, era controversial, puesto que a él no le daba miedo hablar de la verdad y sobreponerse al poderío. De igual manera lo asemejo a lo que es el periodismo, que muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de contar esa verdad, sabiendo que puede traer problemas, puesto que todo este medio está en torno a intereses netamente políticos, económicos, y Vargas Vila, con su particular manera, no comparto la manera en que escribía, porque era un poco insultante. Sí comparto esa lucha contra el régimen, contra el sistema, para contar la verdad y para defender el pueblo. Entonces básicamente es eso, pienso que fue un gran exponente. Nosotros como periodistas en este momento tenemos, y en parte como una cobija en cuanto a la libertad de prensa, la libertad de expresión. Él no la tenía y aún así se lanzó a denunciar. Él encontró en la literatura una manera, una zona de confort, una manera de denunciar, de decir lo que él no creía que estaba bien. Y nosotros debemos pensar en eso, que no trabajamos ni para la política, ni para unas empresas, ni siquiera trabajamos para el director, ¿saben? Creo que nosotros trabajamos para y por el pueblo, y lo que debemos llevarle siempre es la verdad. Bueno, y eso fue todo por este video. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para verlo, y hasta pronto.